Absolutamente. La cadena perpetua es una medida fundamental para la protección de la sociedad al garantizar que los individuos que han cometido crímenes atroces y que representan un peligro persistente sean apartados permanentemente del resto de la ciudadanía. Esto elimina la amenaza de reincidencia para los delitos más graves, proporcionando seguridad y tranquilidad a las víctimas y a la comunidad en general, lo cual es una función primordial del sistema judicial. Si bien la protección de la sociedad es crucial, la cadena perpetua plantea serias cuestiones sobre la dignidad humana y el potencial de rehabilitación. Encerrar a alguien de por vida, sin esperanza de reinserción, ignora la capacidad de cambio de las personas y convierte al sistema judicial en una mera herramienta de encierro perpetuo, en lugar de buscar la reforma y la reintegración, que también son pilares de una sociedad justa. La rehabilitación es un ideal loable, pero para ciertos crímenes y ciertos criminales, la evidencia sugiere que el riesgo de reincidencia es inaceptablemente alto. En estos casos, la cadena perpetua no es solo un castigo, sino una necesidad pragmática para salvaguardar a la población de individuos que han demostrado una incapacidad o falta de voluntad para respetar las normas fundamentales de convivencia social. La justicia para las víctimas también implica la seguridad futura. Sin embargo, el concepto de riesgo inaceptablemente alto es subjetivo y puede llevar a errores judiciales irreversibles. Una vez que una persona está en prisión de por vida, incluso si se descubre su inocencia décadas después, el daño causado es irreparable. Deberíamos priorizar la inversión en programas de rehabilitación efectivos y sistemas de monitoreo post-liberación para gestionar el riesgo, en lugar de adoptar una medida tan drástica y sin retorno. No confundamos la cadena perpetua con la pena de muerte. La cadena perpetua permite la posibilidad de rectificación si, hipotéticamente, se demostrara la inocencia en el futuro, aunque para los crímenes que la merecen la prueba suele ser abrumadora. Se trata de una medida proporcional a la gravedad de los delitos más horrendos, donde la vida de las víctimas ha sido truncada o dañada irrevocablemente. Aunque no sea la pena de muerte, sigue siendo una pena extremadamente severa que priva a una persona de toda esperanza de futuro. El sistema judicial, al aplicar una sentencia de por vida, renuncia a la idea de que cualquier ser humano, incluso uno que ha cometido un crimen grave, pueda redimirse. Esto va en contra de los principios de una justicia restaurativa. En última instancia, la cadena perpetua garantiza que los depredadores permanezcan fuera de nuestras calles, un beneficio claro y directo para la seguridad colectiva. Pero al hacerlo, se renuncia a la posibilidad de que un individuo pueda reformarse y se impone un castigo que contradice el valor de la dignidad humana, incluso en prisión. La cadena perpetua es una retribución justa por crímenes que han causado un daño inmenso e irreparable a la sociedad y a las víctimas. Cuando un individuo comete actos de extrema maldad, la sociedad tiene el derecho y el deber de imponer una pena que sea proporcional a la gravedad de ese daño. Es una forma de justicia que asegura que el criminal pague por sus actos y que las víctimas sientan que se ha hecho justicia. Considero que la cadena perpetua es inherentemente cruel e inhumana. Privar a una persona de toda esperanza de libertad, de cualquier posibilidad de un futuro más allá de los muros de una prisión, es una forma de tortura psicológica. Incluso para los crímenes más graves, la sociedad no debería renunciar a los principios de dignidad humana y la posibilidad de que un individuo pueda, con el tiempo, arrepentirse y encontrar algún tipo de redención. No se trata de tortura, sino de justicia. Cuando se comete un crimen que priva a una persona de su vida o su libertad de forma irreparable, la cadena perpetua busca equilibrar la balanza, reflejando la permanencia del daño causado. Es un castigo que se alinea con la gravedad del delito y la necesidad de retribuir a las víctimas y a la sociedad. Pero una retribución que ignora el costo humano y moral es deficiente. Una pena que no ofrece ninguna vía de esperanza o reintegración no solo es castigo, sino una sentencia a la desesperación. Además, la privación de libertad por un tiempo tan prolongado es una carga económica significativa para el contribuyente, que podría destinarse a programas más constructivos. El costo económico no puede ser el factor principal cuando se trata de la seguridad de la sociedad y la justicia para las víctimas. La inversión en mantener a un criminal peligroso fuera de las calles es un precio que la sociedad está dispuesta a pagar para evitar futuros sufrimientos y para asegurar que la impunidad no prevalezca. Sin embargo, deberíamos evaluar si ese costo es el más eficiente. Los fondos invertidos en prisiones de por vida podrían reorientarse hacia programas de prevención del delito, educación o apoyo a las víctimas que generen un impacto más positivo y holístico en la sociedad, abordando las raíces de la criminalidad en lugar de simplemente encerrar a las personas. La cadena perpetua es un reflejo de que para ciertos delitos, la sociedad considera que la ofensa es tan grave que no hay posibilidad de pagar la deuda.
Pero una sociedad justa debería aspirar a la rehabilitación y a no renunciar a la posibilidad de cambio en ninguna persona, independientemente de sus crímenes. Sí, la cadena perpetua tiene un efecto disuasorio significativo, especialmente para crímenes planificados y graves. La certeza de que un delito atroz resultará en la privación de la libertad de por vida puede hacer que un criminal potencial lo piense dos veces. Muestra a la sociedad la seriedad con la que se tratan ciertos actos y puede prevenir que otros sigan ese camino, reforzando el orden legal. La evidencia empírica sugiere que el efecto disuasorio de la cadena perpetua es mínimo o inexistente. Los criminales que cometen delitos graves a menudo actúan bajo impulsos, efectos de sustancias o con una creencia de impunidad, sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. La probabilidad de ser capturado es un disuasorio mucho mayor que la severidad de la pena en sí misma. Aunque la disuasión perfecta no existe, la cadena perpetua envía un mensaje claro de que ciertos crímenes conllevan la pérdida total de la libertad. Este mensaje es vital para mantener la cohesión social y la confianza en el sistema de justicia. Sin penas proporcionales y severas para los delitos más graves, la percepción de la justicia se debilita. Pero no se debe basar una política de justicia tan severa en una mera percepción de disuasión que no está respaldada por datos sólidos. En lugar de centrarse en la severidad del castigo, deberíamos invertir más en mejorar la eficacia de la policía, la investigación criminal y la rapidez del sistema judicial, ya que la certeza de la captura y el juicio son los verdaderos disuasorios. La realidad es que, para crímenes de gran impacto social, la cadena perpetua asegura que el criminal no vuelva a ser un riesgo. Esta es una forma de disuasión a través de la incapacitación permanente, que protege directamente a la sociedad de futuros daños, más allá de la mera influencia sobre otros potenciales delincuentes. Y esa incapacitación permanente tiene un costo social y económico muy alto, sin pruebas claras de que reduzca la criminalidad de manera más efectiva que otras penas. Los recursos dedicados a la cadena perpetua podrían generar un mayor impacto en la prevención del delito si se invirtieran en educación, programas sociales y el desmantelamiento de redes criminales. En esencia, la cadena perpetua sirve como una disuasión al garantizar la incapacitación de los delincuentes más peligrosos. Pero carece de evidencia robusta para ser un disuasorio efectivo que prevenga a otros, y su costo social y económico es considerable. La cadena perpetua, a diferencia de la pena de muerte, permite una rectificación en caso de error judicial. Si con el tiempo se demuestra la inocencia de un condenado, su libertad puede ser restaurada, aunque el tiempo en prisión no se pueda recuperar. Esto proporciona una salvaguardia esencial que la pena capital no ofrece, priorizando la vida y la posibilidad de corregir un error. Aunque teóricamente permita la rectificación, en la práctica, un error judicial en una cadena perpetua es devastador e irreversible en sus consecuencias personales. Años o décadas de vidas robadas no pueden ser devueltas. El sistema debería enfocarse en prevenir estos errores desde el principio, con garantías judiciales más sólidas, en lugar de confiar en una rectificación tardía que nunca compensará el daño causado. Sin embargo, la posibilidad de rectificación es un argumento a favor de la cadena perpetua sobre otras penas definitivas. Además, en cuanto a la rehabilitación, si un criminal ha cometido un delito que justifica la cadena perpetua, la sociedad ha determinado que su rehabilitación completa a un punto de no riesgo es extremadamente improbable o imposible, priorizando la seguridad colectiva. Negar la posibilidad de rehabilitación por defecto es una postura inhumana. Incluso en casos de crímenes graves, se han documentado transformaciones personales en prisión. La cadena perpetua elimina cualquier incentivo para la rehabilitación, negando al individuo la esperanza de redención y desaprovechando los recursos que podrían invertirse en programas de apoyo psicológico y educativo dentro de la prisión. La cadena perpetua no es una negación de la rehabilitación, sino una aceptación de que, para ciertos individuos, el riesgo para la sociedad es tan grande que la reintegración no es una opción viable. La prioridad es proteger a los inocentes, y esto a veces significa sacrificar la posibilidad de rehabilitación total para un criminal peligroso. Pero una sociedad civilizada debería aspirar a la rehabilitación y a la justicia restaurativa siempre que sea posible. La cadena perpetua representa un fracaso en esa aspiración, condenando a un individuo al olvido y al desprecio de su potencial, sin garantías de que este enfoque sea superior a otras penas que se incluyen en un horizonte de reinserción. La cadena perpetua ofrece una red de seguridad contra errores irreversibles, a la vez que prioriza la seguridad pública. Pero el daño de un error judicial en la práctica es irreparable y se abandona el ideal de rehabilitación y el valor de la dignidad humana.
El costo moral de no imponer la cadena perpetua a los criminales más peligrosos es mucho mayor que cualquier costo económico. La sociedad tiene el deber moral de proporcionar justicia a las víctimas y de proteger a sus ciudadanos de daños irreparables. La cadena perpetua, al garantizar que un criminal nunca más dañe a nadie, ofrece una retribución y una seguridad que no tienen precio. El costo económico de la cadena perpetua es altísimo. Mantener a una persona en prisión de por vida, con todos los gastos asociados a alimentación, salud, seguridad y personal, representa una carga considerable para el contribuyente, a menudo superando el costo de otras penas. Este es un drenaje de recursos que podrían invertirse en programas de prevención del delito o en apoyo a las víctimas que realmente fortalezcan a la sociedad. Si bien el mantenimiento de prisioneros de por vida es costoso, el costo social y económico de la reincidencia de un criminal peligroso, incluyendo el daño a nuevas víctimas, el trauma, los gastos legales y policiales, y la pérdida de productividad, es exponencialmente mayor. La cadena perpetua es una inversión en la seguridad a largo plazo de la comunidad. Pero la sociedad debería evaluar si esa inversión es la más eficiente. Los recursos económicos que se destinan a un sistema penitenciario enfocado en la cadena perpetua podrían generar un mayor impacto si se reorientaran hacia programas de educación, tratamiento de adicciones y apoyo a las familias en riesgo, que aborden las causas fundamentales del crimen. El costo moral de no hacer justicia es la erosión de la confianza en el sistema legal. La cadena perpetua reafirma que los crímenes más graves tendrán las consecuencias más graves, lo que es vital para mantener el orden social y la fe en la capacidad de la justicia para proteger a los inocentes. Sin embargo, una sociedad que opta por el encierro perpetuo como única respuesta para los crímenes graves, sin considerar la rehabilitación o la redención, asume un costo moral. Esto sugiere una falta de compasión y una renuncia al principio de que todos los seres humanos poseen una dignidad inherente, incluso cuando han cometido actos terribles. En esencia, el costo moral de no proteger a la sociedad de criminales peligrosos y el de no hacer justicia a las víctimas es incalculable. Pero el costo económico de mantener a alguien de por vida y el costo moral de renunciar a su posible rehabilitación son argumentos muy poderosos para reconsiderar esta pena. En conclusión, la cadena perpetua es una herramienta esencial para la protección social y la retribución justa ante los crímenes más atroces. Garantiza que los individuos peligrosos no vuelvan a dañar a la comunidad, ofrece un cierre a las víctimas y reafirma la seriedad con la que el sistema de justicia aborda la violación de las leyes fundamentales. Aunque implica un costo, este es superado por el valor incalculable de la seguridad ciudadana y la confianza en la justicia, además de permitir la rectificación ante un error judicial, a diferencia de otras penas. En resumen, la cadena perpetua, a pesar de sus intenciones, presenta serios dilemas éticos y económicos. Es una pena que, en la práctica, anula la posibilidad de rehabilitación, impone un castigo que puede considerarse cruel e inhumano, y genera un costo económico significativo para la sociedad que podría invertirse de manera más efectiva. Abogar por la cadena perpetua significa renunciar al ideal de una justicia que busca la reforma y la redención y aceptar un sistema que, aunque protectivo, sacrifica la dignidad humana y el potencial de cambio.